Vamos a orar para iniciar esta siguiente, lo que falta de la doctrina de Cristo. Señor, en el nombre de Cristo, estamos aquí reunidos, Padre Celestial, para escudriñar tu palabra. Hoy levantamos en este momento, en este tiempo, un altar de humillación, Señor, reconociendo que aún no somos los que tú quieres que seamos, Padre Celestial. No por falta de poder tuyo, sino por negligencia nuestra, por rebeldía, por desobediencia, por muchas cosas que nos estorban. Lo reconocemos con humildad delante de ti, pero creemos lo que dice tu palabra, Señor, que tú das el crecimiento al que quiere. Y dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros estamos aquí con hambre y sed de justicia, queremos escudriñar tu palabra, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y quita todo estorbo en nuestro corazón, en nuestra mente, que no haya un estorbo, Señor, en los cielos ni en la tierra, para que en este momento podamos concentrarnos en ti, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo se abran los cielos, Señor, se toquen las trompetas, Señor, y mediante esos toques de trompeta se abran los cielos y se provoquen las dimensiones de conocimiento de tu palabra, de revelación del poder del Espíritu Santo. Y la palabra que vamos a dar en este momento, en este tiempo, Señor, se quede insertada, Señor, sea una buena semilla que dé un fruto, Dios de la gloria. Espíritu Santo, Espíritu del Dios viviente, Espíritu vivificante, escudriña y con fuego purificador purifica nuestros corazones para que esta semilla quede en buena tierra, en un buen corazón y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente, Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces empezamos a ver eso. Vamos a concluir con la parte de la doctrina de Cristo, ¿no? Para hacer así como un breve resumen, vimos que la palabra doctrina es enseñanza, ¿sí? Sí. Enseñanza. Vimos algunos, no me acuerdo si dimos la definición, sí tienen la definición de doctrina, era instrucción, ¿no? Bueno, ponle esta viene en griego, es didaje, significa instrucción. Didaje con J y acento en la segunda. Es instrucción, el acto o la material. Y se utiliza como doctrina, enseñanza, enseñar. Y la raíz primaria es didasco, que significa enseñar, instruir, aprender. En muchos lugares, doctrinas, enseñanzas, le llaman como la instrucción, vamos a recibir la instrucción, ¿no? Pero bueno, entonces eran las enseñanzas que daba el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús dice en la misma escritura, dice que no vino a cambiar nada de la escritura, ¿sí se acuerdan? Dice en Mateo 5:18, váyanlas anotando, yo las leo para irnos más rápido. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El mismo Señor Jesucristo, en otro pasaje en los Evangelios, dice que Él no viene a cambiar nada de la ley. Lucas 16:17, anótenla, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Habla de la ley. Cuando hablan de la ley, hablan del Pentateuco, ¿no? De la instrucción del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros, es la ley, ¿no? O sea, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. Entonces todos los judíos tenían que cumplirla. El Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a cambiar nada. Lo acusaban de que cambiaba las cosas. No, es que tus discípulos no se lavan las manos. Un mandato del Señor era lavarse las manos, ¿no? Porque el pueblo era muy duro de corazón. Entonces, todo lo que ellos entendían, o sea, la dureza de corazón no nos hace ser espirituales, nos hace ser legalistas. Y entonces, en lugar de que sea espiritual en las cosas del Señor, me vuelvo legalista. No, hermano, es que tienes que, cada que vamos a leer la palabra de Dios, nos tenemos que poner de pie y hay que decir, para honrar la bendita palabra de Dios, y casi me quiero persinar, ¿no? Y besar acá la escritura. ¿Quién besa la Biblia? ¿Sí se han fijado? Los padrecitos en la iglesia católica. O sea, ya entonces de repente ya me vuelvo religioso. Hay pasajes
que se pueden que hasta se malinterpretan por esa religiosidad, como la parte de la vestimenta de las mujeres. Y la mujer no se va a vestir como hombre. ¿Qué traes pantalón hoy? Uy, no, hermana, ya valió grillo, ya, no, ya, para afuera, alquílenle una falda a la hermana. Hay iglesias donde les prestan falda para entrar. Y ahí o el cabello corto. No, es que dice que el velo es el cabello, usted es una mujer rebelde y no sé qué. O sea, son legalistas y religiosos. Pero eso pasa por la dureza de corazón. Entonces todo el pueblo hebreo, el pueblo judío, perdón, se volvió bien duro de corazón y hacían toda la palabra de Dios legalista y cuadrada. Así, pa. Entonces por eso no entendían que el Señor Jesucristo vino a cumplirla, vino a transformarla, a que Él mismo le diera vida. Un ejemplo bien claro, ellos celebraban la Pascua. ¿Cómo es la Pascua del Antiguo Testamento? Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Se acuerdan de algo? Sí, pero ¿qué es? O sea, ¿qué celebra la Pascua? La salida de Egipto, mediante la cual, bueno, tenían que matar para celebrar la salida de Egipto, tenían que matar un corderito, sin mancha, limpiecito, lo tenían que matar, comer de pie, con las hierbas amargas. Esa era la Pascua. Y cada año, en ese tiempo, en el primer mes tenían que hacer ese ritual. Es un ritual. La Pascua es salir, pasar por alto, dice, ¿no? Salir de, ¿no? Bueno, perdón, ese es Éxodo. La Pascua es la conmemoración de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Sale? Vete a Éxodo 12, por favor. Es nada más que vaya. 12 qué. Ahí viene. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La Pascua. Ahí está. No, espérame tantito. Mira, es... sí. Dice... Pasaj, ¿no? Pesaj. Que significa brincar. Saltar encima. Ese es lo que significa. O sea, pasar. Entonces, ese es el significado de la palabra, pasar, ¿no? Es cuando Dios los saca de Egipto, los saca de esclavitud. Entonces dice, van a hacer el corderito, todo el ritual que viene aquí, ¿no? Ahí de tarea, leanlo. Todo el ritual que viene, matar el animalito de un año, limpiecito, sacrificarlo, comerlo de cierta manera, usar la sangre para ponerlo en las puertas. Y dice, cada que celebren esto, están celebrando que yo los saqué de Egipto. Y entonces el pueblo judío, pues lo sigue haciendo, los judíos lo siguen haciendo. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, yo soy esa Pascua, ya no hay que matar animalitos. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me voy a matar, o sea, me van a matar a mí. ¿No? Por eso Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. Dice, ya no van a matar. Dice, ahora el que van a matar va a ser a mí, no a mí, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Dijo, al que van a matar va a ser a mí. Me van a sacrificar, en lugar de que se derrame la sangre del animalito para que sean libres ustedes, se va a derramar mi sangre para que sean ustedes. Y entonces ya no van a tener que estar haciendo sacrificio cada año. Ya nomás es uno solo. ¿Y en qué momento lo pueden hacer válido? En el momento que quiera cada quien. Jesús desde que llegó sabía que ya lo iban a hacer. Sí, a eso vino. Y ya vino desde la eternidad, ya vino con eso. O sea, sabía todo lo que iba a sufrir y todo. Y aún así vino. En el huerto, él tenía emociones, sentimientos, y en el huerto dice que pues, empieza a afligirse, ¿no? Y empieza a sudar, dice, hasta habla de que suda ¿qué? Sangre. Y empieza, cuando le dice a sus discípulos, vengan, ayúdenme a orar, y se quedan dormidotes. Porque él se sentía mal, dice, pues ya viene la hora, ya se acerca, ya lo iban a entregar. Ya había ido Judas, ya lo había vendido. Y él ya sabía, dice, ya van a venir por mí. Ya van a venir por mí, dice, ahí vengan. O sea, él no les dijo, pero él ya sabía. Dice, ayúdenme a orar. Y él también sabía que Judas lo vendía. Sí, pues en la mesa se lo dijo. Dijo, el que meta el pan conmigo. Y al otro le iba a decir, ¿soy yo, Señor? Pues tú lo dices. Así lo dicen los evangelios. Creo que en Mateo y en Juan lo habla así. Dice, el que meta conmigo el pan, ese es el que me va a entregar. Y el otro,
¿seré yo, Señor? Y Jesús le dice, pues tú lo estás diciendo. Y dice que enseguida que comió, se salió, se fue. O sea, se fue ya a hacer el business. Le dieron sus piezas de plata y llegó y le dijo, al que yo bese ese es. Y ya cuando venían, ya venía con los otros, ¿cómo estás, maestro? Le da el beso y dice, es este. Lo agarran. O sea, él ya sabía eso. Ya sabía. El Señor nos avisa. Yo aquí venían ciertas personitas y a mí el Espíritu Santo me reveló, me dijo, esa mujer una hermana me dijo, esa te va a traicionar. Y yo ya sabía que me iba a traicionar. Dije, ahora yo, dije, ¿qué hago, Señor? Te dije, ¿qué hago? Y sí, me traicionó. O sea, en las cosas del ministerio y todo, agarró, pum, ni las gracias, ni nada, y bien feo, no. Pero el Espíritu Santo me dijo, yo dije, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿La he hecho antes de que se me traicione? ¿O qué? No, pues nada, pero el Espíritu Santo nos advierte. Entonces él ya sabía. Tanto estaba así que hasta él dice, Señor, que si debo esta copa, pues de ahí viene, o la bebes o la derramas, que pase esta copa, dice, si no, pues si es para mí, es para mí. Pero él ya sabía. No, bueno, me regreso tantito. Entonces todo el pueblo quería que fuera todo textual. Y el Señor Jesucristo dice, no, yo vine a cumplir a yo soy. Yo soy el tabernáculo, yo soy el sacrificio, yo soy la limpieza, yo soy el agua, yo soy la palabra, yo soy la luz, yo soy la lámpara, yo soy la purificación, yo soy el sacrificio. O sea, Él era todo, pero en ese momento, por la dureza del corazón del pueblo judío, no lo entendían. Y entonces, ¿cómo lo tomaban? Como un blasfemo. Cuando habla del templo, yo lo voy a, ese templo que levantaron en tantos años, lo voy a derribar, el tercer día se va a levantar. No, lo va a derribar. De terrorista, yo creo que lo han de haber acusado, ¿no? De talibán, si ya hubiera existido el término, lo hubieran acusado de talibán. Dice, no, pues de terrorista. Dice, no, pues es un terrorista, ya hasta nos está avisando. Entonces no lo entendían, pero por la dureza del corazón de ellos. Entonces no entendían que Él vino a cumplir todo. Entonces el Señor Jesucristo sí venía a cumplir todo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque para decir enseñanza, decir, bueno, entonces el Padre ya nos había enseñado, ya había dado todas las indicaciones. Entonces Jesús, ¿a qué vino a enseñar si ya todo lo había dicho el Padre? ¿No? Podríamos decir, todo ya lo había enseñado el Padre, todo ya está, ¿no? Hasta el mismo Señor Jesús les decía, tienen a Moisés y tienen las leyes, o sea, síganlas. Pero las seguían como textuales cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a enseñar el Señor Jesucristo? La revelación de todo eso que solamente era textual. A convertirlo en vida, a que tuviera vida, porque era nada más un libro. ¿Cómo puedo poner el ejemplo? Vamos a poner un verso. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Nos dice el Nuevo Testamento. Pues está textual, pero ¿qué pasa cuando alguien no lo experimenta? Pues nomás es textual. Dice, pues ahí está, pero pues yo no siento. Como lectura. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, sí, cierto, yo siento que desde que está el Espíritu de Dios ya me siento libre? Les platiqué al que el Señor me dijo, dale tus tenis. Él me dijo, ya siento, porque yo empecé a orar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo no lo vi, pero él sintió. Y empezó a decir, no, sí, nomás, ya entró en mí. Él sintió cuando el Espíritu Santo entró en él. Y empezó a cantar y hizo todo. Él tiró su activo que traía, él lo tiró, le dije, tíralo tú. Y yo no lo voy a tirar, tíralo tú tienes que ser valiente y tú lo tienes que tirar. Tiró su botellita de activo. Y él dijo, ya entró en mí. Entonces él sí puede decir que hay libertad. O sea, igual que todos nosotros, porque ha habido un cambio. Entonces, así, para entenderlo así, es sencillo. Si no hay revelación, se queda en pura lectura. Cuando hay revelación, ya se convierte en vida. Por eso nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos habla en Deuteronomio 29:29. Toda esta palabra es para los hijos de Dios. Dice, ¿no? Y la revelación es para sus hijos. Dice, la revelación es para nosotros. Entonces, ¿por qué viene la revelación? Por el Espíritu de Dios. Entonces, en la revelación, ya cuando viene la revelación, ya hay un crecimiento, ya hay entendimiento. Y eso no lo entendían. No lo entendía el pueblo judío, ni le tocaba entenderlo, porque no estaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué les decía? Por la dureza de vuestro corazón. Siempre el Señor Jesucristo les decía, por su poca fe, por incrédulos, por la dureza de vuestro corazón. De eso no los bajaba el Señor Jesucristo, no, a todos los judíos, sobre todo a los sacerdotes, los que enseñaban la palabra,
los que daban la doctrina y la instrucción eran los más rudos y los más duros, los más cuadrados. Y decían, ustedes no entienden. Y ya eso les llevaba a cambiar lineamientos. Por decir, mencionando lo de, no voy a mencionar ahorita el pasaje, pero mencionando lo de las ofrendas. Decían ellos, mi ofrenda es darle a mis papás. Y decía el Señor, no, espérame tantito, a tus papás les tienes que dar porque es tu obligación. Y la ofrenda al templo es la ofrenda para el templo. Y entonces ya de repente la cambiaban. Y no, o sea, tú ya te la acomodas a tu manera. Nos habla en el verdadero ayuno, que está en Isaías 58, que hacían ayuno para contender entre ellos. Voy a hacer ayuno porque me cae mal. Y voy a hacer ayuno para que el Señor vea que estoy afligido y le quiero tumbar el changarro al otro. Y el Señor, no, pues ya hacen sus cosas, hacen sus rituales para pelearse entre ustedes. Me voy a santificar para hacer guerra contra fulano, contra perengano. No, espérame tantito. Entonces ya todo lo habían destruido, o sea, ya estaban bien corrompidos. Por eso no entendían nada de lo que vino a decirles el Señor Jesucristo. ¿Quiénes sí le entendían? Los que no, tristemente, la mayoría, los que no eran el pueblo del Señor, los gentiles. ¿Por qué ellos sí le entendían? Porque estaban bien quebrantados, leprosos. Bueno, había muchos judíos leprosos. Los del camino, los apestados, los pecadores, los malvados, las prostitutas, los borrachos, los enfermos, porque estaban quebrantados. Y cuando alguien está quebrantado, entonces se humilla ante Dios, porque dicen, no, pues ya me hice esto, ya me hice. La mujer del flujo, hemos leído en ello, dice que ya llevaba años y años, ya se había acabado su lana, estaba bien quebrantada, y ya cuando ves que no hay nada que más te pueda ayudar, pues ahora sí que ¿qué te queda? Y dice, bueno, pues a ver si Dios me ayuda, porque ya no hay nada, ya no hay ninguna esperanza. Entonces, esa gente sí fue tocada en sus corazones por el Señor. Bueno, me regreso un poco a la cuestión de la doctrina. Entonces Jesucristo no vino a enseñar nada nuevo, vino a darle vida a lo que ya estaba enseñado. ¿Sí? Si vemos en el Antiguo Testamento, cómo eran las guerras. David, Gedeón. De David han leído mucho, ¿no? Hemos leído varios pasajes. ¿Cómo eran las guerras de David? ¿Eran espirituales? Eran físicas. David iba a la guerra, iba con espada, con ejércitos. El pueblo del Señor, en el libro de Josué, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Eran luchas espirituales? Me protejo la sangre de Cristo o carros de fuego. Eran luchas físicas. Era guerra a trancadas a espada, con estrategia militar que les daba el Señor. Y entonces viene el Nuevo Testamento, viene el Señor Jesucristo y ahora nos dice, nuestra lucha ya no es así, ahora es espiritual. Dice, nuestra lucha es espiritual. Y entonces empieza a enseñar ese tipo de cosas. Si vemos en todo el Nuevo Testamento, nos habla de muchos milagros del Señor Jesucristo, que son exactamente, según el resumen, 37 o 33. A ver, saca el Strong y ahí dice hasta atrás. Me parece que son 33 o 35. Ahorita hay que nos digan. O sea, los que aparecen vienen en diferentes versiones y vienen repetidos. ¿Ahí lo tienes? No, pues no sé. No, él viene hasta ahí atrás. Es que vienen repetidos. Si has leído en los diferentes evangelios se repite. Un milagro que viene, no sé, por ejemplo en Mateo, viene en Juan. O sea, es el mismo. Entonces por eso de repente parece que son muchos. Pero en sí, si los cuentas cada uno, son 30 y... Bueno, ahí búscalos. Pero hizo muchos. La Escritura nos dice... Los más significativos. Pero nos dice en el Nuevo Testamento, nos dice que si se escribiera todo lo que hizo el Señor Jesucristo, dice, no cabrían los libros en el mundo. Entonces imagínate 37. Todo lo que hizo, yo creo que no daba ni un paso sin hacer algo. Y camino de un lugar a otro, hacía algo, hacía 10,000 cosas. Y cuando llegaba a un lugar, pues no, llegaban 5 o 10 a orar por él, a pedirles oración. Multitudes, miles, y yo creo que estaba duro, y ahora el que sigue, y ahora el que sigue, y ahora otro, Señor, ya estuvo, ¿no? Los discípulos bien cansados. Se refleja un poco cuando le dice, Señor, ya mándalos a descansar, ya mándalos a sus casas para que se vayan a comer. No, pues ¿para qué? Aquí que se queden, vamos a darles de comer nosotros. Híjole, Señor, no traemos nada. ¿Cuánto traen? Peces y panes, poquitos. Ahorita los convertimos, no hay fijón. O sea, mucha gente lo aborda nada más la cuestión del milagro que lo multiplicó, pero viéndolo así de fondo, pues yo creo que los discípulos ya estaban cansados.
Y él dijo, no, dice, "No, yo no vengo a cansarme, yo vengo a servir, vengo a chambear". Bueno, pero si leemos todos esos milagros, de esos 37, a ver, les pregunto, la mayoría que ustedes recuerdan, ¿qué tipo de milagros son? O sea, ¿qué tipo de cosas hacía el Señor? Con sus palabras, ¿eh? Lo pueden decir. Sanaciones, o sea, gente enferma. A ver, ahí vamos a ver qué tanto han entendido. Y según, ¿por qué estaban enfermos? Pues porque traían ciertas cosas de tanto de sus generaciones anteriores. Eso Algunos, pero ¿qué cosas? O sea, ¿qué eran esas cosas? Pecado. eran pecados ¿Pecados de ellos o de sus ancestros? de sus ancestros. Ya no lo. No, pero ahí tenlo a la mano, a ver, ahorita lo ocupamos. Entonces venía a hacer liberaciones, porque estaban oprimidos por causa del pecado. Es en su mayoría, otros que son la multiplicación de cosas, de alimentación, ¿no? Estas multiplicaciones, cuando convierte, el primero que hace es cuando Vino, ¿no? el agua en vino, O el vino, ¿no? Así el agua. el agua en vino. Y las otras multiplicaba las cosas. Y a Lázaro que lo levanta, ¿no? Pero pues ya estaba muerto, lo liberó de la muerte y le dio vida. Pero en su mayoría, el Gadareno, todos estaban enchamucados. Todos estaban enchamucados. Todos. Y entonces, cuando la gente lo veía, a veces unos hasta los andaba fuera del templo, ¿no? Hay uno que estaba en el templo. Cuando dice, había cierto hombre en el templo, ¿no? Que se pone, ahorita vamos a ver algunos pasajes. Y entonces él nada más les ordenaba a los demonios. Les ordenaba y se iban. Y entonces se quedaban así diciendo, pues órale, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, hombre. Le llegaron a decir, mira, a ver, vamos a ver algunos, fíjate. Bueno, entonces ya vimos que doctrina es enseñanza. Fíjate, Mateo 7 dice, descendió lluvia. Miren, en el Mateo 7, donde habla de los dos cimientos, ¿sí? Hasta el final, habla de los dos cimientos, ¿no? Ya lo vimos una vez cuando empezamos lo de fundamentos. Enseñaba una cosa, pero la enseñaba con poder. Versículo 28, Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces los escribas, ¿cómo eran? Hasta aburridos, yo creo, ¿no? No sé, digan un maestro aburrido de alguna materia. Ya sé cuál van a decir. Matemáticas. La mayoría de los maestros de matemáticas son bien aburridos. O sea, las matemáticas, si no le echas feeling y entretenimiento, pues, sí, o que te gusten mucho, se te hacen pesadas. ¿Sí o no? Sí, ya son fórmulas, ¿no? Entonces yo creo que estos escribas eran bien aburridotes. A ver, pueblo, no sé qué, como los sermones de iglesia. Como los padres. Como los padres. Aburrido el sermón. Ahí se para el padrecito, se para, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde se para a decir el sermón. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. No, en las iglesias antiguas hay un lugar donde se suben. Una cúpula que está arriba. Ajá. Y tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. A ver, investígatelo. Y ahí se para que todos lo vean. No se llama atrio, ¿verdad? No, el atrio es donde está el santito y todas esas cosas, ¿no? Donde se para. No, pero tiene un nombre, ahorita que lo busquen. Pero sí se sabe de cuál estoy hablando. No. A ver, búscalo. Púlpito. No, a ver, ahorita. Bueno, dice, espérame. Dice. A ver, ¿cómo? Ese. Ajá, búscalo. Púlpito. ¿Ese es el púlpito? Bueno, a ver. Dice. El púlpito. El púlpito. Dice. Pues en vano, ahora dice Mateo. Entonces, dice Mateo. A ver, Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí hasta el mismo Señor Jesucristo dice, abusados con esa doctrina, porque esa doctrina no los va a conducir a nada bueno. Vamos a ver otro pasaje de doctrina. Dice Mateo, vamos a ver aquí en Mateo 22. No, este no. Marcos 1, 22. Aquí está. Marcos 1, 21. Ajá.
Es todo el pasaje. Este mismo está en Lucas 4, 31 a 37. Miren, para ir entendiendo, lo que vino y lo que hacía el Señor Jesucristo, no lo hacía nadie. Nadie. Ni en el Antiguo Testamento. Y por eso es una parte bien importante de los fundamentos. Porque un creyente que no tiene bien fundamentado que Jesucristo vino a traer libertad y que hay liberación por el poder de Cristo, es un creyente que se puede volver religioso nada más. Sabe mandatos, estatutos, amén, aleluyita, hay que hacer los mandamientos, pero no tiene bien cimentado en su espíritu que Jesucristo es poder y es poder para liberar. Y que no hay que tener bien entendido la enseñanza que vino a traer el Señor Jesucristo, porque nos la vino a enseñar y dice, ahora ustedes háganla, ustedes vívanla. Entonces por eso es bien importante, es un fundamento, amigo. Y cuando no tenemos eso cimentado en nuestro espíritu, cualquier doctrina rara o falsa nos va a ir a tambalear o a tumbar. No hay liberación. Yo conozco, hay mucha gente cristiana que dice que no hay liberaciones. No, un cristiano no se puede endemoniar. Un cristiano ya los creyentes no sufren, no tienen que pasar por liberaciones. Y entonces ahí están, pero en todos esos lugares donde enseñan, vayan a las casas de esos creyentes para que vean cómo viven. Yo conozco a muchos. Viven, híjole, porque no lo aceptan, no lo ven. Una cosa es que estés batallando y que estés haciendo la guerra y dices, no, pues esto está mal. Pero ya mucha gente dice, pues está mal, pero así es. Y es diferente decir, está mal, pero voy a hacer algo. O quiero hacer algo. Oye, Señor, ayúdame. O sea, ¿cómo es esto? ¿Sí me explico la diferencia? La diferencia, a lo mejor a muchos nos puede pasar que dices, está mal, pero algo debo hacer, algo debe de pasar. De alguna forma Dios me tiene que ayudar. No sé cómo, a ver de dónde lo saco, algo. Hay una solución, hay un poder que me puede ayudar. ¿Quieres hacerlo? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Entonces tienes hambre y sed y el Señor los va a bendecir. Pero los que no, donde enseñan que no hay liberación, ahí están, igual de amolados, igual de oprimidos, igual de derrotados, pero están contentos. Ahora sí que están, y ahí van. Pero la diferencia es que se van hundiendo y retrocediendo más. La liberación trae santidad. Porque alguien que está oprimido por un espíritu demoníaco, ese espíritu demoníaco no lo va a conducir al Padre. ¿A dónde lo quiere conducir? A la apostasía, al error, al pecado. Entonces, si ese creyente no lucha contra ese espíritu que lo está oprimiendo, ¿qué va a terminar pasando? Que va a terminar de hacer lo que ese espíritu quiere que haga. Que puede ser pecar, rebelarse, no sé, algo malo. Entonces, ¿qué va a terminar? Pues que se va a regresarse. Y entonces cuando estás en lo contrario, estás luchando y algo va a pasar. Dice, resiste y el diablo huirá de vosotros. Resiste, pelea la batalla y el diablo va a huir, vas a ver. El Señor lo va a vencer. Dice aquí, fíjate, dice en Mateo 1:21. Este mismo pasaje está en Lucas 4:31. Dice, y entraron, ahora vamos a leerlo. Pásenle, mis amados. Marcos 1:20. ¿Sí? Y este mismo pasaje está en Lucas 4, del 31 al 37. Dice así, y entraron en Capernaum. A ver, di Marcos 1:20. Marcos 1:20. ¿Sí? Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba el hombre con el espíritu inmundo? ¿Dónde estaba? Según lo que dice aquí. Pero había en la sinagoga, o sea, en el templo. O sea, estaba dentro del templo. La sinagoga es el templo de los judíos, ¿sí? Dice, estaba ahí, o sea, dentro de ellos, dentro del pueblo de Dios, había un enchamucado. O sea, un hombre enchamucado. Dice que dio voces diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, Jesús llegó y oró y le dijo, ahorita lo voy a liberar, échenmelo para acá. Nada más lo vio. O sea, el hombre con el espíritu inmundo, el espíritu inmundo vio al Señor Jesús. Y ya nomás con verlo,
Ahora sí que brincó. Solito. No crean que lo agarró y le puso la mano y ahorita. Nomás lo vio igual que el Gadareno. El Gadareno nomás lo vio. O sea, imagínense el resplandor, la gloria y todo el poder espiritual que emanaba el Señor Jesucristo caminando aquí en la tierra. Yo creo que la tierra hasta... Imagínense si la tierra hablara o diera el testimonio. ¿Qué podría decir cuando el Señor Jesucristo caminaba en la tierra? Cuando pasaba junto a la gente. O sea, imagínense el poder, la gloria, el amor, la autoridad, todo lo que traía él solito. De tal manera que nomás lo veían y brincaban los demonios, ¿no? Bueno, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. A ver, vamos a leer en la versión Kadosh, a partir del número 25. Pero Yahshua respondió al ruaj inmundo diciendo, cállate y sal de él. Sacudiéndole con violencia, el ruaj inmundo llevó al hombre a convulsiones y dando un fuerte alarido salió de él. Todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Una con su propia autoridad, él da órdenes y aún los ruajim inmundos le obedecen. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galil. Entonces, aquí podemos entender, dice, ¿qué nueva enseñanza o qué nueva doctrina? Porque nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Lo mencioné, no me acuerdo si la vez pasada en esta misma, en la primera parte de esto. Fíjense, en el Antiguo Testamento lo mencionamos, ¿quién enfrentó a algún demonio? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que alguien había enfrentado a algún demonio en el Antiguo Testamento? Enfrentaron, hubo peleas de figuras demoníacas, ¿no? Como el faraón, ¿qué representa? ¿Qué representa el faraón? El diablo. Faraón representa a Satanás. Egipto, ¿qué representa? El mundo, ¿no? El mundo. Pero no es el diablo, es una figura. Y Moisés, ¿a quién representa? Una figura del Señor Jesucristo. Entonces era reino contra reino. Pero en sí, alguien que peleara. Hay un pasaje donde dice que Satanás ensoberbeció el corazón de David. O sea, le tocó en su soberbia, porque su pueblo era tan grande y su ejército era tan grande que le mueve en su corazón y le dice, a ver, voy a ver cuántos soldados tengo. Y empieza a hacer un censo. Y entonces Dios se enoja. Le dice, ¿qué, ya te crees mucho o qué? Y pum, le manda algo. Pero el único que tenía la capacidad o facultad de echar fuera un demonio era David, con el arpa. Cuando tocaba, a ver, vamos a ver, fíjense, en el Antiguo Testamento, vamos a este pasaje. Sí, pásale, hijo. Esto está en los libros históricos. Dice, volvieron los hijos después de... Dice, porque bueno, Primera de Samuel 16, 14. Dice, David toca para Saúl. Acuérdense que Saúl lo ayudaba el Espíritu de Dios, ¿no? Pero después de que Saúl se rebela contra Dios, pues dice que Dios ya lo desecha, ¿no? A Saúl, era el rey y dice, ñénguele. 2 años nada más estuvo con él el Señor. O sea, estuvo 40 años como rey, pero de esos 40, nada más 2, Dios estuvo con él. Los otros 38 lo hizo como pudo. 38 años. Y de esos 38 años fueron los que se tardó David en ser capacitado. 38 años capacitó Dios a David. ¿Cuántos años llevan ustedes? Y luego decimos, ay Señor, ya estuvo en hora, sí, ya levántame. No, con David me tardé 38 años. Bueno, no estoy diciendo que con usted se va a tardar 38, sino pues aquí nos va a agarrar la ancianidad.
¿no? Dice, David toca para Saúl. El espíritu de Adonai se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. O sea, el espíritu malo, ¿quién se lo mandó a Saúl? Dios mismo. Dios. Dice, Dios le mandó el espíritu. Dice, era atormentado por un espíritu malo de parte del Señor. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, primera de Samuel 16, del 14 en adelante. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. No me voy a meter en el tema porque estaría bien interesante ver. Aquí le dicen como si supieran que mediante la música se podía calmar un espíritu malo. ¿Sí o no? O sea, lo dicen como si ya lo dieran por hecho. Pero tráete un músico y con eso se va a ir. ¿Cómo sabían ellos eso? Ahí se los dejo de tarea, a ver si el Señor se los revela. Pero el pueblo sabía que mediante la música un espíritu malo se podía ir. Y en los Salmos nos dice, con cánticos de liberación nos rodearás. La adoración, la liberación trae libertad. Entonces cuando se sientan oprimidos, atormentados, pónganse sus audífonos, pónganse a adorar, pónganse a cantar lo que te mencionaba a ti, hermanita. Ponte a adorar, ponte a cantarle. Y ese tormento, aflicción, tristeza que tienes, se te puede ir, porque es de parte de Dios. Dice, y Saúl, versículo 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Adonai está con él. Órale, era el que iba a liberar a Saúl, pero ¿qué características tenían? Anótenlas ahí rápido, porque son las características. Acuérdense que David es una figura del Señor Jesucristo. Es una figura profética del Señor Jesucristo como rey. ¿Sí? Dice, número 1, era de Belén, ¿no? Era de Belén. Eso no lo noten. Pero dice, valiente, anótenlo. Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Adonai está con él. ¿Cuántas son? Dice, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Adonai está con él. Y si tocamos la otra, que era de Belén, era de cierto lugar. O sea, reunía ciertas características, ¿no? Y fíjense que esas características las tiene el Señor Jesucristo. Entonces, aquí tocaría un punto más allá de lo que es la doctrina de liberación, que para que pueda haber liberación, tenemos que tener esas características. O sea, si alguien dice, yo me gustaría ayudar a liberar a mi papá, a mi mamá, a mi perro, si quieren, o a quien quieran, tenemos que buscar tener esas características. Las vuelvo a repetir. Dice, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y que el Señor esté con él. Vamos a ver cómo dice en la versión Kadosh. Uno de los jóvenes respondió, miren, yo he visto uno de los hijos de Yishai, dice el Beit Lahmi, que sabe cómo tocar, él es hombre prudente, un guerrero valiente, puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero, además Yahweh está con él. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ahí está otra característica, estaba con las ovejas, ahí salió la séptima. Dice, está con las ovejas, o sea que era un pastor. Cuando viene el Señor Jesucristo, ¿quiénes van a adorarlo? ¿Se acuerdan? Dice los pastores. Dice, es el príncipe de los pastores. Por eso los pastores son los primeros que lo fueron a adorar. Entonces, los ministros del Señor tenemos que saber adorar al Señor. Dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo tomó a Saúl, y lo envió Saúl por medio de David, su hijo. Y, o sea, le llevó una ofrenda al rey, ¿no? Y diciendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que empezaba a ser atormentado Saúl, se le metía el chango, agarraba a David su arpa y se echaba una rola, una cancioncita, una alabanza, y eran cánticos, eran alabanzas, eran los salmos, ¿no? Porque acuérdense que muchos salmos los compuso David. Entonces eran los cantos del Señor. Entonces, ¿qué era lo que cantaba David? Cosas espirituales de Dios. ¿Cómo, qué notas tocaba? ¿O cómo afinaba o cómo era instruido para tocar la música por parte del Espíritu de Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento no había quien hiciera una liberación. Este es el único de los únicos pasajes en Ezequiel, ahorita les digo, en dice así, fíjense, a ver, vamos a ver aquí. Dice en Malaquías 3, hablan, dice, ¿no? Dice no, perdón. Espérame, ahorita les digo. Donde habla de que Satanás bueno, a Satanás oprime a... Si hay varios pasajes donde nos hablan de Satanás, donde oprime a Job, ¿no? Y Satanás va a ver al Señor y le pide a Job. Pero no hay alguien quien lo enfrente. No hay alguien quien lo enfrente. ¿Por qué no había alguien quien lo enfrentara? Así, ahora sí que de frente. ¿Por qué no había alguien? ¿Por qué dentro del pueblo no había alguien que lo enfrentara? A ver, contesten. Lo que quieran, ¿eh? Ustedes, acuérdense que es clase. No había una instrucción, ¿no? Ahí en ese pueblo. Pues sí estaba la instrucción, pero mira, fíjate. Es, según Efesios, lo que acabamos de leer, la armadura de Dios, ¿cómo debe ser espíritu contra espíritu? ¿Satanás qué es? Es un espíritu. Entonces, ¿qué no había para poderlo enfrentar? El espíritu de Dios. No había alguien con el espíritu que pudiera... Acuérdense que el espíritu de Dios viene cuando el Señor Jesucristo asciende. Dice, es necesario que yo me vaya porque si no, no viene el espíritu de Dios. Entonces asciende el Señor Jesucristo y en ese momento desciende el espíritu de Dios y ya se queda entre nosotros. En el Antiguo Testamento no había eso. Nada más venía sobre ciertos personajes el espíritu de Dios. Sobre David, sobre Saúl, sobre ¿cómo se llama que se parece un poco a mí? Sansón, Sansón, pues falló. Bueno, venía sobre Sansón, venía sobre ciertos personajes para hacer cosas, pero no estaba con ellos permanentemente, ni en el pueblo. Simplemente entraba el sacerdote y todos los demás se quedaban afuera. No tenían acceso a las cosas de Dios, sino que iba uno y dices, ay, dinos lo que el Señor te dijo. Y ahora no es así, porque tú puedes tener una revelación, tú puedes tener un sueño, usted puede tener un entendimiento, tú puedes tener una revelación de la palabra, tú puedes orar y el Señor te puede decir algo. Y yo puedo hacer y el Señor me va a decir algo a mí. Entonces todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no había el poder para enfrentar un espíritu? Porque no había el arma necesaria para enfrentarlo, que es el Espíritu de Dios. Entonces viene el Señor Jesucristo que traía todos esos elementos y entonces cuando lo veían los demonios brincaban. Sabían que ya se había cumplido su tiempo. O sea, ellos sabían que iba a venir uno que cuando los enfrentara no iban a poder con él. Entonces todo eso les admiraba. Dice, se sorprendían lo que enseñaba. Ahora, eso sí estaba profetizado y enseñado. ¿Por qué? Porque Dios ya les había enseñado que les iba a traer libertad. Dios promete, dice, yo les voy a enviar un libertador. Yo les voy a enviar un libertador. En todos los profetas mayores y menores, todos los libros de profetas, está anunciado que iba a venir un libertador. Pero no entendían cómo iba a ser. Pensaban que el libertador iba a ser como David a lo mejor. Un hombre de guerra, con espada, con ejércitos. No entendían que era un libertador espiritual. Pero está anunciado. Está anunciado. Hay muchos pasajes en los profetas donde está anunciado que iba a venir un libertador. ¿Qué siguen esperando los judíos? Al Mesías. Lo siguen esperando. Siguen esperando a ese libertador. Entonces viene el Señor Jesucristo, o sea, está anunciado, dice, ya se cumplió. Ya viene, Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios, ¿dónde está profetizado que iba a haber libertad? Vamos ahí, Isaías 61. Ya vamos a acabar, ¿eh? Isaías 61. 31, ¿qué? 1.
Dice, buenas nuevas de salvación para Sion. El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Aquí está, libertad a los cautivos, hasta la liberación, y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí está, dice liberación. O sea, esto estaba anunciado y después esto se cumple. Dice el Señor Jesucristo, ya se cumplió esto, ya vine y yo les traje la liberación. Pero los fariseos no lo entendían. Los fariseos querían ver otro tipo de Salvador, de Mesías, que fuera rico, poderoso, con ejércitos, que los liberara. ¿Quiénes gobernaban? ¿Qué pueblo, qué imperio gobernaba en ese tiempo? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Entonces ellos estaban esperando un libertador con ejército que viniera a liberarlos de los romanos. Porque era el pueblo, era quien gobernaba toda esa parte de Europa y de Asia. Entonces estaban, no, va a venir el libertador, se va a acabar con los romanos, vamos a ser libres otra vez y bla, bla, bla. Pues no era ese, era uno que iba a traer libertad espiritual. Por eso no creyeron en él. Pero sí estaba anunciado. Entonces sí se cumple, pero por la dureza del corazón de ellos no supieron verlo. Igual la bendición, ojo, a veces no vemos la bendición por la dureza de nuestro corazón. Algo que dice Dios, ahí está la bendición, ay no, yo la quiero sin salsa. ¿No? Ay, no me gusta con cebolla. Dice el Señor, pero esta es la que tú necesitas, hijo. Esta es la. Ay, no, pero yo no la quiero así, Señor. La quiero envuelta. O la quería rosa. O la quería. Dice el Señor, no, es esta. Pero a veces por nuestra dureza de corazón, pasa. Y a veces no regresan, Pues esa bendición puede pasar y a veces ya no regresa. Bueno, ahí se las dejo de tarea, Le decía yo acá al siervo, platicaba con él y con otros hermanos. ¿Cuándo empieza la vida? Ya la vida ya empezó, No empieza cuando yo digo, ya le voy a echar ganas. Ahorita no. Ya la otra semana ya le echo ganas. No, la vida ya empezó. O sea, no es de cuando tú quieras echarle ganas, ya empezó. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en el tiempo que tú no quisiste echarle ganas, estuvieron pasando bendiciones que tú no viste. Las bendiciones no van a llegar cuando tú te quieres levantar. Las bendiciones Dios las manda. A mí el Señor me dijo, yo sí mando las bendiciones, pero usted no las agarra. Y así puede pasar. Dios nos puede estar mandando bendiciones, pero no las vemos, no las agarramos. Porque decidimos, no, todavía no. Ya luego le echo ganas, el otro año. Es mi propósito para el 2025. Pues ya estamos en el 2025. Ya le voy a echar ganas. Dice el Señor, no, pero ya en ese tiempo ya no te voy a mandar. Bueno, entonces ya estaba profetizado. Miren, vamos a terminar de ver otros pasajes de doctrina. Dice, todos del Evangelio, Todos son de los Evangelios, porque fue lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál fue el último que les di? Isaías 61. Pero antes de los Evangelios, ¿el de Mateo o Marcos? Marcos 1:21. Bueno, Samuel 16. no, del Nuevo Testamento. Dijo Evangelio. Sí. Isaías 61:1. No, no, aquí está el del espíritu inmundo. Es el que vimos, ¿no? Dice, enseñaban las parábolas, pues hermano, dice, Estaba Mateo, luego Marcos y ya después Samuel. sí, del Nuevo Testamento. Fíjense, dice Mateo 17:18. A ver, vamos a ver Mateo 17:14. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte decían, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Versículo 18. ¿Y qué? Reprendió Jesús al demonio. Reprender, ¿alguien sabe lo que significa reprender? ¿Tiene una idea?
regañar, impedir. En específico en griego es imponer sobre, censurar, amonestar, prohibir, mandar, reconvenir. ¿Sí? En el diccionario de la Real Academia dice así. Dice corregir, amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Reprendía a los demonios. Estamos viendo que esto es parte de Hebreos, ¿eh? Dice la doctrina de Cristo y luego nos habla el doctrina de arrepentimiento de obras muertas, bla, bla, bla. Son fundamentos. Por eso muchos creyentes, pues son creyentes, pero nomás dicen, no, sí, Diosito, amén, aleluya, pero no son libres. Porque no practican la liberación en sus vidas. No creen que el Señor Jesucristo los puede liberar. El caso muy práctico, fíjese, lo voy a mencionar ahorita por si alguien tiene un familiar, por si lo de Alcohólicos Anónimos, hermano. En Alcohólicos Anónimos les dan doctrina, pero no enseñan liberación. Enseñan una cuestión emocional, lo que es lo que le llaman experiencia. Es una cosa emocional. Lloran, liberan y hablan, pero es una cosa emocional, que sí provoca algo emocional, pero no hay nada espiritual. Entonces la gente que practica esta cuestión de lo del cuarto y quinto paso y eso, lo que enseñan es que siempre dependen del lugar. Y les enseñan que eso ya no se les va a quitar. La famosa frase, solo por hoy. Y no, el Señor Jesucristo dijo, yo vengo a quitarte eso que tienes para que no lo vuelvas a padecer. Porque yo ya lo cargué en la cruz. Entonces, por decir en esa cuestión, un alcoholismo, una drogadicción, el Señor Jesucristo ya las pagó en la cruz del Calvario. Entonces el creyente dice, pues si el Señor Jesucristo ya pagó eso que le llaman una enfermedad del alcoholismo, sabemos que no es una enfermedad, es un demonio. Es un demonio que toma posesión de la voluntad y del organismo de la persona, que lo hace estar dependiendo y otra vez, y otra vez, y otra vez, otro, tráeme otro. Entonces ese demonio ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero cuando enseñan otra cosa diferente, la gente, no, o sea, ahora sí que la gente cree que es día a día. Por eso es la fe. Aquí el Señor Jesucristo dice, por vuestra poca fe. Cuando algún creyente cree, el caso que yo les hablaba del hermanito, bueno, que es hermano, drogadicto, él creyó que Jesucristo lo podía liberar y tiró su activo, su droga que tenía. Y creyó, y el Espíritu de Dios vino en él. Y creyó. No lo volví a ver, ¿eh? Así muchos que el Señor nos permitió liberar en la calle, no los volví a ver jamás. Como Felipe con el eunuco. Dice que nomás pasó, le enseñó, ya lo bautizó y se fue. Pero aquí eso es lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo. A no depender de una enseñanza mala, a no depender de un lugar, a depender de quién, de Él, de lo que Él nos vino a enseñar. Fíjese, entonces, aquí ya metemos otra palabra en la cuestión, dice, llegamos a las 8:30, ay hermana, hasta ahorita ¿cómo se llama? Es que empezamos un poquito antes. Entonces, aquí metemos otra palabra que dice reprendió. Entonces Jesucristo vino a ¿qué? ¿Qué empezaba a hacer? Reprendía, regañaba a los demonios. A ver, os voy a preguntar, ¿ustedes han regañado a un demonio? No me contesten, ¿eh? ¿Han regañado a un demonio? Sí, suelte, órale. Lo hizo el Señor Jesucristo. Y Él nos dio la enseñanza, la instrucción, la capacidad, la autoridad para hacerlo. El que no quiera, pues es porque no quiere. Ojo, hay muchos que no es que no quieran, sino que no se atreven. Puede haber miedo. La mayoría siento, lo que el Señor me ha mostrado que es miedo. Pero ¿por qué viene el miedo? Según Génesis. ¿Por qué le dio miedo a Adán y a Eva? ¿Por qué les dio miedo? Por el pecado. Por el pecado. El pecado trae el miedo. Entonces de repente la gente ya no le entra y dice, ay no, pues es que ando en pecado, ¿cómo lo voy a regañar? Va a venir, me va a dar un zape. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Y sí es verdad. Pero entonces, ¿cómo puedo hacerle si necesito ejercer esa autoridad? Y sé que ando en pecado. A ver, ¿qué haríamos? ¿Quién me dice? Pues no sé, es que sí, a lo mejor pequé, bueno, no yo, ustedes tampoco, otros. Le dicen, peca alguien, pecó la persona, pecó el creyente. Me pongo cuentas, me arrepiento. ¿Y cuánto tiempo se tardará la respuesta de que me diga, Señor, a ver, déjame pensar, hija, a ver si te lo perdono ese pecado? Paz. Si uno se arrepiente. Si uno se arrepiente genuinamente. ¿Qué se activa en nosotros que ya tenemos? La sangre de Cristo.
La sangre de Cristo se activa y ¡pum! Quita el pecado. El Señor sabe cuando hay un arrepentimiento genuino. Se activa, me pongo a cuentas y pues tengo que hacer lo que tengo que hacer. Obviamente hay cosas que pues sí necesitan mayor preparación, capacitación, como una liberación espiritual. Pero si tengo un problema y sé que es una cuestión espiritual, híjole, pues vamos a hablar al hermano, a la hermana, a los 10 hermanos, vamos a poner a ver si hacemos algo. No, ahí está el asunto, es tuyo, tienes que hacer algo. Se me ponchó la llanta o me salió me salió el otro, ¿qué hago? No, pues es que déjame reprender al demonio. No, pero me va a picar. No, pues arrepiéntete y ejecuta. Ejecuta. Voy a orar para que el Señor les ponga un gadareno ahí enfrente y lo tengan que liberar. Ahí en la calle, en sus trabajos, en la escuela, ahí donde sea que uno se les enchamuca. Y órale, vas, no te eches a correr. ¿Sí? A ver, vamos a terminar de leer. En la versión Kadosh. Dice, Yahshua reprendió al demonio, el cual salió fuera del muchacho. Por tanto, desde ese momento quedó sanado. Fíjense, lo regañó, lo reprendió, lo obedeció y quedó sano. Después los talmidim fueron a él en privado, o sea, los discípulos, y dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo? Bueno, aquí ya entra otro tema de lo de la fe, la oración y el ayuno, ¿no? Ese ya es otro tema. Pero la enseñanza principal que veían que no se hacía antes y que empezó a hacerlo el Señor Jesucristo, que era liberación. 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 Para que haya liberación, ¿qué es lo que tiene que haber? Guerra espiritual. Para que alguien pueda ser liberado, tiene alguien que luchar, tiene alguien que pelear. El Señor Jesucristo peleó y venció. ¿En dónde venció el Señor Jesucristo? En la cruz. En la cruz del Calvario. Bueno, ahí se concluyó la obra. Lo del desierto, podríamos decir que sí fue una batalla. Tuvo su batalla contra Satanás. Pero ya cuando venció toda la batalla, ¿en dónde fue? En la cruz. Lo del desierto sí fue una batalla porque enfrentó a Satanás. Y ahí lo venció. O sea, lo venció físicamente. Así, tú a tú. Porque ahí sí lo enfrentó tú a tú. Ahora sí que se echaron un mano a mano. Pero venció el Señor Jesucristo. Pero ya toda la obra, todo donde lo conquistó, en la cruz del Calvario. Entonces, todo eso que nos vino a enseñar, que dejó la instrucción que hemos leído, nosotros tenemos la capacidad y la autoridad de hacerlo por cuanto hemos creído en que Él lo ganó para nosotros, nos lo heredó con su victoria en la cruz del Calvario. Pero, ya voy a terminar, pero ¿por qué no lo hacemos? Eso sería lo importante, porque sí está muy bonito aprenderlo, ¿no? Ah, ven, aleluyita, y que sí, Jesucristo reprendía a los demonios y los echaba afuera, pero ¿por qué no lo hacemos? Por eso que mencionamos, a veces sabemos que andamos en pecado, o que andan ustedes, o otros, aquí no, otros, y pues no le queremos entrar, dice, no, pues es que ¿cómo voy a entrar? Entonces el Señor también dice, vosotros seis santos, sed santos porque yo soy santo. Entonces sí tiene que haber un compromiso de nosotros hacia con el Señor para que Él nos levante. Ojo, si nos ponemos a hacer guerra y a liberar y sabemos que estamos mal, pues sí puede venir el demonio, nos puede picar, mínimo pisar los juanetes, ¿no? O ahí darnos ahí un calambre o algo así. Entonces, no les voy a decir, hermanos, si andan en pecado, mejor no lo hagan. No, yo los voy a exhortar a que dejen de pecar en lo que pequen para que lo puedan hacer, porque se requiere. Yo no sé si no hay alguien en su familia que lo necesite. O que digan, no, hermano, en mi casa no hay problema, ni mi papá, ni mi mamá, todos brillamos de santidad, hasta flotamos. Yo en la mía no, mis hermanos, ni aquí, ni en mi predio, yo sí necesito hacerlo, mis hermanos. Yo sí, mínimo por los que vienen y los que el Señor va a mandar. Yo no sé si ustedes necesitan en la escuela, en su casa, en sus familias, yo creo que sí. Entonces mejor hagan un compromiso con el Señor. Sí, Señor, ayúdame a dejar de pecar para que pueda ejecutar la autoridad que tú me diste, que es un fundamento. Y termino con esto. Yo cuando recibí del Señor, al principio no tuve buena instrucción, sino que yo recibí, a mí nadie me dijo, estira tus manitas, no, yo leí aquí la palabra de Dios y en ese momento en el Espíritu vi al Señor y me pasó podría decir como a Pablo, no me quedé ciego 3 días, pero sí se me reveló, dije, este Señor es el Señor. No el de la cruz, porque yo creía en el de la cruz, porque yo pues ahí andaba, casi era monaguillo, ¿no?
en la iglesia del Carmen. Entonces yo cuando entiendo que Jesucristo caminó en la tierra, que está vivo y que vive a la diestra del Padre, dije yo tengo que seguir a este. Y de repente pues se me ocurría orar por la gente. Y oraba por cosas y me ponía a orar. No, pues sí, el diablo sí me daba me daba unas, pero sabrosas, pero sabrosas me daba. Y yo sí lo reprendía. Te reprendo en el nombre. No, el diablo me decía, te reprendo, vas a ver ahorita. Y me daba con todo. Porque no tuve una instrucción, lo hacía con pura fe. Pero dice, a tu fe añádele, y nos empieza a decir que le añadamos conocimiento, fe, virtud, bla, bla, bla. O sea, tenemos fe, ahora añádele conocimiento. Ya después, cuando me empecé a reunir constantemente, a congregar, a aprender, a irme aquí, irme allá, pues ya, entonces ya dije, pues no está más, enchilame la otra, ¿no? Es como el chef que tiene que, a lo mejor es bueno para cocinar, pero no debe de llevar sus cursos de cocina para que no se le quemen los frijoles. Entonces, yo sí creo que el Espíritu de Dios puede poner y pone en cada uno de ustedes que deben de ayudar en la liberación, que deben de practicarla, deben de vivirla y deben de practicarla, así, vivirla y practicarla. ¿Por qué? Anoten, con esto terminamos el tema de la doctrina de Cristo. Entonces podemos resumir cuál es la doctrina de Cristo. Es una doctrina de liberación. Tenemos que vivirla y hacerla, o sea, entenderla y vivirla. Practicarla. Al nivel de cada uno. ¿Desde dónde? ¿En dónde? A ver, pregunta para los hermanos. Bueno, que quiera contestar. ¿En qué momento o cuál sería la mejor persona para practicar la liberación? Uno mismo. No estén orando por los demás. Oren por ustedes. ¿Hay áreas donde les gustaría que el Señor los liberara? Sí, empiecen con eso. ¿Con qué? Con los fundamentos de la palabra de Dios, con la santidad. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor algún hermano o hermana puede decir, ¿sabes qué? Es que se me salen las groserías, se me sale acá el francés, saco el código postal cuando me enojo. Entonces, Señor, dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Entonces alguien que dice groserías no va a heredar el reino de Dios. Entonces si estoy batallando con eso, aquí hay un elemento de la palabra, ya los veo que se están viendo raro, aquí hay un elemento de la palabra que me puede dar en mi corazón y en mi espíritu, que dices, ¿qué? Voy a quedarme sin herencia, nomás por decir albures, chistes, o que cuando me enojo, se me salgan 2, 3 frescas. ¿Vale la pena? Entonces, ¿cómo puedo practicar o pedir una liberación de eso? Porque pues es un espíritu que está influenciando sobre mí o sobre mi alma, porque viene la mayoría de gente cuando dice malas palabras o groserías, cuando está enojado. Hijo de su, ¿quién sabe? Tú, censurado todo. ¿La verdad? Entonces, ¿ahí qué? Señor, pues es que me gana el enojo. Señor, libérame, quítame este enojo, Señor. Ahí está tu palabra. Entonces, o sea, la liberación no necesariamente es que así como dicen del hombre con espíritu inmundo, es que dio voces y se convulsionaba. Pues obviamente ahí sí hay niveles de liberación. Pero yo pienso que, espero que no se me vaya a manifestar alguien aquí, pero los niveles de liberación que necesitamos, a lo mejor no son de ese nivel, nada más son con la palabra, con la disciplina de Dios. Es más, hasta me impongo la mano, Señor, en el nombre de Cristo, se van las groserías de mi boca, Padre, en el nombre de Cristo. Lávame, Señor, con la palabra, limpia mi conciencia. Esa es una liberación. O sea, no necesitan, deja vomitar. Bueno, sí hay cosas que sí pasan, pero una cosa así de sencilla, estoy seguro que la mayoría de cosas pueden ser liberados fácilmente, podemos ser liberados. El arrepentimiento trae liberación. O sea, puede haber una opresión porque no me he arrepentido. Y ya con que me arrepienta, ya hay libertad. Entonces por eso les decía, ¿cuál es la primera forma de practicar la liberación? Con ustedes mismos. Entonces ya el Señor los va a empezar y se van a empezar a sentir bien libres y vas a decir, no, mi hermano, tú lo que dices es una liberada, a ver, pásale para acá.
déjame orar por ti, o necesitas esto, lo otro. Entonces ya el Señor nos empieza a utilizar. Y yo creo que el Señor sí nos quiere utilizar. Yo sí creo. Con todo y eso, los utiliza, ¿cierto o falso? Para algo. A lo mejor ni cuenta se dan. Imagínense en santidad cuánto los usaría el Señor. Ahora, por cada cosa que hagamos para el Señor, Él nos da un galardón. Yo les pregunto, cuando estén en la presencia del Señor, ¿cuántos galardones le van a entregar? Porque vamos a pasar a Él a entregárselos. Nos habla ahí de que no nos presentemos con las manos vacías, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar? Ay, Señor, yo hice esto. ¿Qué le van a entregar o qué le vamos a entregar al Señor? No, Señor, pues yo sí me salvé, te reconocí. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto trajiste de fruto? ¿Qué? No, pues es que la verdad me la llevé campechana. No me quise meter en problemas. Nomás 1, 2, 3 por mí y por todos mis cuates. Y va a pasar otro y otro y otro. Señor, aquí está mi galardón de esto, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro. ¿Qué le vamos a entregar? Terminamos. Entonces, doctrina de Cristo igual a liberación. Ese es parte de los fundamentos. Y tiene que estar instalado. Ahorita yo voy a orar y vamos a pedir al Señor que quede bien impregnado en sus espíritus, que la liberación es para los hijos. Ya no toqué ese tema, lo tocamos la semana que viene con el siguiente fundamento, pero la liberación es para los hijos. Alguien que no es hijo de Dios no puede ser liberado, para que no se metan en problemas de que quieran orar por liberación para otro que no es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no puede ser liberado, porque ¿quién lo va a liberar? El Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no puede ser libre. ¿Le podemos ayudar? Sí le podemos ayudar. Si está a lo mejor en peligro de muerte, podemos pedirle al Señor que le dé chance de vivir para que se arrepienta y conozca el Evangelio. ¿No? Pero no puede ser liberado. Eso lo tocamos más adelante. Pero doctrina de Cristo, entonces, número 1, doctrina de Cristo igual a liberación espiritual. Repito, nadie lo enseñaba, vino el Señor Jesucristo y lo enseñó, y nosotros lo tenemos que hacer practicar. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo es la mejor forma de practicarlos? Con nosotros mismos. Cierren sus ojitos, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Que fluya tu poder, Espíritu Santo, para que haya libertad. Dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo sé, Padre Celestial, que por cuanto los que estamos aquí reunidos hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ha venido el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios se active con poder, con fuego, con autoridad, con gobierno y con reino, a traer liberación en los espíritus de mis hermanos, su comunión, intuición, revelación, y cada parte oprimida o cautiva en sus espíritus, aún en sus almas o en sus cuerpos, Señor, pueda ser libertada por el libertador, que es Jesucristo nuestro Señor. Si alguien está cautivo en sus pensamientos, en su escuela, en su prosperidad, en su economía, en sus trabajos, en sus finanzas, en sus matrimonios, puede haber libertad por el poder del Espíritu de Dios, por el sacrificio del Cordero. Que esta enseñanza, Padre Celestial, que esta enseñanza, Espíritu Santo, quede escrita con escritura celestial. Que vengan ahora ángeles, Señor, con ese tintero santo celestial, que plasmen esta enseñanza y esta escritura en el espíritu, en el corazón y en nuestra mente, para que lo recordemos continuamente, y que pongas en cada uno, Padre Celestial, Padre Santo, que debemos de creer en ella y debemos de practicarla, que debemos de buscar tener esas características que Saúl buscó en David, hermosos, valientes, sabios, y que tú estés con nosotros, Padre Celestial, porque solamente la liberación es porque tú estás con nosotros, pero tú estás con nosotros porque dijo el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros hasta el final, y todavía no es ese final. Tú estás con nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que cada uno empiece a practicar la liberación en sus propias vidas, y si alguien tiene que ser libre en este momento, que sea libre de alguna atadura, alguna cárcel, alguna opresión. Proclamo libertad al cautivo, sanidad al enfermo, por el sacrificio del Cordero. Gracias, Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Hecho está y consumado es, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.